A veces hay historias que nacen en un momento muy concreto, casi por casualidad, y sin que nos demos cuenta terminan explicando una vida entera. Hoy vamos a desgranar una de esas historias, una que empezó en la primavera de 1991 y se convirtió en una alegoría potentísima sobre la realidad que nos rodea. Para empezar, viajemos en el tiempo. Nos vamos aquí, a un pequeño pueblo de La Mancha. El año, como digo, es el 91. Es un momento de transición total, un mundo que estaba literalmente dejando atrás el blanco y negro para abrazar algo completamente nuevo, sin saber muy bien qué demonios era. ¿Y esa modernidad cómo llegó? Pues en forma de un objeto que parecía casi un tótem, un televisor en color. Su llegada no fue un simple cambio de aparato, que va, fue el final de una manera de ver el mundo. El viejo televisor en blanco y negro se apagaba para siempre y con él se iba toda una década. El nuevo, desde luego, sabía que era el centro del universo de la casa. Claro, con esta nueva tecnología, la propia información empezó a cambiar. El teletexto, en aquella época, era pura brujería. De repente, una guerra global, con sus misiles Scud y Patriot, se convertía en una especie de tragedia pixelada, una realidad hecha a trocitos que se consumía con el mando a distancia. Era una forma nueva y, la verdad, extrañamente lejana de vivir lo que pasaba en el mundo. Pues bien, en medio de todo ese limbo tecnológico y bélico, había un joven estudiante preparándose para la selectividad. Pero su cabeza, en realidad, estaba en otra parte. Para un concurso del instituto se puso a redactar un mito, una especie de cosmogonía propia para intentar ponerle algo de orden al universo. Y de ahí nació esta historia. Pero ojo, no era un cuento sobre rocas que giran en el vacío, no. Era un auténtico drama de intriga política, una corte celestial donde los planetas eran personajes con ambiciones, con miedos y con rencores, profundamente humanos. En este mito, el Sol no era una fuente de vida y calor, para nada. Aquí el Sol era un monarca absoluto, un déspota, que exige que lo adoren y que mantiene a sus súbditos en órbita a través de una fuerza bruta, implacable, la gravedad. Una mano invisible que lo somete absolutamente todo. Pero claro, como siempre pasa, toda tiranía acaba generando su propia rebelión. Y el líder de esta fue Saturno, el planeta más elegante, el más aristocrático. Cansado ya de tanta opresión, empezó a tejer en secreto una conspiración para derrocar al rey y, supuestamente, fundar un sistema más justo. Y este fue su grito de guerra. Un auténtico puñetazo sobre la mesa elíptica de las órbitas, que hizo temblar el sistema entero. Con estas palabras, Saturno prendió la mecha de la rebelión cósmica, prometiendo una especie de asamblea circular donde todos, por fin, tendrían los mismos derechos. Pero claro, no todo el mundo estaba convencido. Ahí estaba la Tierra, descrita como una heroína sabia, pero muy cínica, que observaba toda la escena con bastante recelo. Había oído esas mismas promesas miles de veces a lo largo de los siglos, y su instinto le gritaba que nadie, absolutamente nadie que alcanza el poder, lo devuelve por amor a la democracia. Y fue entonces cuando la Tierra tomó una decisión, ejecutó un movimiento magistral, gélido. Se presentó ante el Sol mucho antes de lo que estaba previsto y sin que le temblara el eje de rotación, le contó toda la conspiración. Básicamente, desangró la revolución antes de que ni siquiera pudiera empezar. Tras el fracaso estrepitoso de la rebelión, el Sol no mostró ni una pizca de piedad. Lo que vino después fue una serie de juicios sumarísimos, de castigos crueles y muy simbólicos, diseñados no solo para castigar, sino para humillar para siempre a los conspiradores. La crueldad poética de los castigos fue implacable. A Marte, por ejemplo, le secaron las venas. A Júpiter lo rodearon de espías. A Saturno, el gran líder, le impusieron una vergüenza circular y brillante para que todo el universo recordara su fracaso. A otros los desterraron a la soledad. Y a Plutón simplemente lo condenaron a la irrelevancia. Y justo aquí la historia da un giro porque vuelve a conectar con la vida del autor. Mientras escribía sobre traiciones cósmicas, una experiencia en el mundo real le dio la clave para entenderlo todo, su propia historia y la verdadera naturaleza de la verdad. La revelación le llegó trabajando como extra en el rodaje de una película. Allí vio con sus propios ojos cómo los profesionales construían una realidad partiendo de la nada. Cómo se iluminaba la mugre para que pareciera arte, cómo se ensayaba la espontaneidad hasta la perfección. Comprendió que todo, absolutamente todo, puede ser una puesta en escena. Años más tarde, viendo Matrix, fue como si todas las piezas del puzzle encajaran de golpe. Se dio cuenta de que su descubrimiento en aquel plató conectaba directamente con las grandes ideas de la filosofía. Tanto Platón como Neo hablaban de lo mismo, de la realidad que nos imponen y de la necesidad vital de mirar más allá del decorado que nos han construido.
Pero volvamos un momento al mito, porque nos falta la pieza final. ¿Qué pasó con la Tierra, con la traidora? ¿Cuál fue su recompensa por salvarle el trono al Sol? Pues el sol le otorgó el regalo de la vida, la belleza de los bosques, los mares, las nubes. Pero era un regalo envenenado. La convirtió en la carcelera oficial del sistema, obligada a custodiar en sus entrañas a los rebeldes caídos. Y para asegurarse de su lealtad, le puso un vigilante eterno, la Luna, un satélite espía que le recuerda a cada instante que el rey siempre está observando. El mito, sin embargo, todavía se guardaba un último giro, una capa final de significado que lo conectaba todo de una forma tan inesperada como devastadora. La respuesta éramos nosotros, la humanidad. Según este mito, los seres humanos somos los descendientes de aquellos rebeldes encerrados en la tierra, como si brotáramos de su piel, como el fruto de una infamia muy, muy antigua. Y esta es la gran conclusión de la alegoría, que hemos heredado el ego de Saturno, la ambición de Júpiter y la mentira original de la rebelión. Que nuestra historia, con sus guerras y sus fronteras, no es más que un eco de aquella lucha cósmica. Somos, al final, la prueba viviente de que el orden del Sol se mantiene, en parte, por nuestro propio desprecio, atrapados en un ciclo que se repite una y otra vez.